Kamisaki con Hamasiptasa, Aski Hutawi Aka Aymari Tatawiro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de aprendizaje del idioma Aymara. Mi nombre es Oman y hoy nuevamente vamos a aprender lo que es el idioma Aymara. Ukamasti Kalyandañani. Empezamos. Hichurusti Yatecañaniwa Haki Hanchi Toqueta. Hoy vamos a aprender sobre el cuerpo humano. Para poder aprender el cuerpo humano, vamos a presentar la siguiente gráfica en el cual ustedes en casita van a ir llenando, ¿ya? Vamos a empezar por lo más elemental, que es la cabeza, ¿no? Entonces, cabeza se dice peque, ¿ya? Peque, cabeza, toda la cabeza, ¿ya? Peque. El cabello, ¿no? Cabello, se dice ñicuta, ñicuta. La cara, ajano, ajano. La frente, para. Naira se dice ojo, ¿no? Naira se dice ojo. Naira pichu, que serían las cejas y las pestañas. Naira pichu, Naira pichu. También tenemos lo que sería nariz, nasa, hinchu, oreja, labios, ispillo, boca como tal, boca, laca. Tenemos lo que es el anca. Tenemos lo que es los dientes, ¿no? Laca, chaca, ¿sí? Laca, chaca. Tenemos lo que es la espalda, ¿no? La espalda sería la hikani. Huicho o kili, que sería la columna vertebral, ¿no? Kili o huicho, ¿sí? Kunka es el cuello, kunka. Kallachi son los hombros, Chikankara es la axila, chikankara, ¿ya? Jarapi son las costillas, jarapi. Puraka, ¿no? Puraka. O también dicen patanca, es el estómago. Kururu, que sería el ombligo. Ombligo. Ampara, ¿sí? Ampara, mano. O también todo el brazo se conoce como ampara, ¿ya? Mujli es el codo. Codo. Moco como tal son todas las articulaciones. Por ejemplo, tenemos muchas articulaciones, ¿no? Entonces, la muñeca, de los dedos, es moco. Cada articulación se conoce como moco. Ahora, ¿cómo diferencio? Ampar moco, ¿no? Estoy diciendo mano, ampar, ¿no? Entonces, articulación. Lucana, que sería el dedo, entonces, lucan moco, ¿no? Entonces, también estoy dando a conocer, ¿no? Que es el nudo de los dedos, ¿no? Mugli. Lucana, que hemos dicho dedo, ¿no? Lucana. Ahora, por ejemplo, ¿no? Los dedos también tienen nombre. Taika. En familia hemos aprendido. Taika es mamá, ¿no? Entonces, taika, lucana. Por ejemplo, cuando señalamos, decimos así, ¿no? Señalamos, ¿no? Entonces, wikuchaña es señalar. Wikuchaña. ¿Ya? Este se llama wikuchir lucana. Esto, como ven, siempre es el más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, hiliri es mayor. Hilir lucana. Y esto, el anular, siempre llevamos ahí el anillo, ¿no? El anillo. Entonces, surtija es anillo. Entonces, surtij lucana. Y el meñique, ¿no? Esto es siempre el menor. Entonces, callo es bebé, es menor, ¿no? Entonces, callo lucana. Taika lucana, wikuchir lucana, hilir lucana, surtij lucana, callo lucana, ¿no? Ahí están los dedos, ¿no? De la mano. También tenemos otras partes, por ejemplo, que no hemos mencionado, ¿no? Konkori, que sería rodilla, Tejni, que sería la cintura, ¿no? Tejni. Tenemos la cuchara, que sería la pierna. Tenemos, perdón, el muslo, ¿no? El muslo, la cuchara. La pierna sería tusu, ¿no? O decir, la pantorrilla, ¿no? Tusu, ¿ya?
Luego tenemos el pie, que sería kayu, ¿no? Los dedos, kayu lukana. Tenemos la planta de los pies, kayu kota, ¿no? Kayu kota. La palma de las manos también se dice, ¿no? Ampar kota, ampar kota, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos básicamente eso, ¿no? Por la parte externa, ¿no? Ahora, por la parte interna tenemos también la anatomía como tal. Por ejemplo, el seso, ¿no? El seso se dice lejwi, ¿ya? Lejwi, ¿ya? Las costillas, ya hemos dicho, ¿no? Harapi, harapi, las costillas. Ahora tenemos lo que es el corazón, ¿sí? El corazón. Así, corazón, así de forma armónica, si quieren, se le conoce como chuima, ¿ya? Entonces, chuima como corazón, en el sentido del amor, por ejemplo, ¿no? ¿No? Te doy mi chuima, dice, ¿no? Te doy mi corazón, ¿no? Ahora, chuima como tal no es corazón, ¿ya? Anatómicamente hablando, ¿ya? Anatómicamente hablando, chuima es pulmón y corazón es yoco, ¿no? Entonces, yoco no suena bien, ¿no? Te doy mi yoco, no, no suena bien. Entonces, para el tema del amor, chuima significa corazón, pero anatómicamente chuima es pulmón y yoco es corazón. El hígado se conoce como keucha, keucha, ¿ya? Tenemos lo que es el estómago, ¿no? Patanca. Los intestinos, intestino como tal se dice jipilla, jipilla. Ahora tenemos intestino grueso y tenemos intestino delgado. Entonces simplemente agregamos el adjetivo. Turu, que es grueso, y wichusa, que es delgado. Entonces, turu, jipilla, intestino grueso. Wichus, jipilla, intestino delgado. Luego tenemos lo que son los riñones, ¿no? A eso se dice maimuro, ¿no? Maimuro. Lo que es la vientre, en las mujeres, se dice jacaña, ¿ya? Jacaña. También tenemos lo que es la vejiga, ¿no? Izcallacachi, ¿no? Y tenemos lo que es las venas, ¿no? Se dice circa, circa, las venas se dice circa. Ahora tenemos los tendones, ¿no? Eso se llaman ancus. ¿Ya? Anco nomás, no ancus, anco nomás. ¿Qué más? Tenemos lo que es la saliva, se llama tusancalla, tusancalla. ¿Ya? Tenemos lo que es la sangre, se dice huila, huila, sangre. Muy bien, eso sería la lección de hoy. Como siempre, aquí abajo, si tienen alguna duda, quieren saber alguna parte del cuerpo que no hayamos mencionado, dejen sus preguntas en los comentarios, con gusto vamos a responder. Eso sería la lección de hoy. Nos vemos como siempre en la próxima reunión, próxima sesión, perdón. Y que sin cama.